ordinario que pasen desapercibidos los postulados. Miren, esa es mi experiencia, e incluso libros que no enuncian la mecánica cuántica relativista para estudiantes de ingeniería de manera postulatoria, sino que empiezan inmediatamente desarrollando cosas y aplicándolos. Pero uno dice, bueno, ¿y de dónde sacaron estas cosas? Bueno, los postulados son esos primeros cimientos, que nos van a permitir construir sobre ellos. Si no tenemos buenos cimientos, no se puede construir, o lo que se construye está endeblemente levantado, endeblemente construido. Entonces, el primer postulado establece la ecuación de Schrödinger. ¿Qué es la ecuación de Schrödinger? Pues es una ecuación diferencial. ¿Por qué? Pues porque el modelo con el que voy a describir a la partícula es un modelo matemático. Ya no son viboritas y bolitas, ya no son ondas clásicas y partículas clásicas. Ya no, ahora tengo sistemas de comportamiento dual. Por lo tanto, el mejor modelo es un modelo matemático. Entonces, este modelo matemático llamado psi, ¿sí? ¿De dónde lo saco? Pues lo saco de la solución de esta ecuación de Schrödinger. La ecuación de Schrödinger para la mecánica cuántica no relativista es como las ecuaciones de Maxwell para el electromagnetismo. Igual que la ecuación de Newton, son primeros principios. Podemos ver que son consistentes con el experimento, ¿sí? Nada más, pero no son demostrables. O sea, un experimento no demuestra un postulado. Necesitaríamos un infinito número de ejemplos para que de manera deductiva tuviéramos una ley general. No, las leyes generales son creaciones de la mente humana que modelan la realidad. La realidad en general está muy lejos del modelo. El modelo es una simplificación, una gran simplificación. Pero si me funciona para mi provecho, pues adelante el modelo. Entonces este modelito, el primer postulado, es parte de los cimientos del modelo matemático, sirve para encontrar, sí, la función de onda. La función de onda en general es compleja. Y no cualquier función. Necesitamos que sea, por ejemplo, que sea lineal y que sea univaluada, finita y continua. ¿Por qué lineal? Mejor dicho, ¿por qué, por ejemplo, esta condición de continuidad que estuvimos usando mucho? ¿Por qué? Porque la partícula que se mueve en un gran espacio puede no ser un espacio homogéneo, tener zonas de potencial cero, zonas de potencial diferente de cero, en fin, pero es la misma partícula. Entonces, con la función cambia de una región a otra, pero en la frontera, como está describiendo a la misma partícula, en la frontera la partícula parada allí tiene que ser descrita tanto por la derecha como por la izquierda de igual manera. No puede ser de diferente manera porque no estamos describiendo otra partícula, sino la partícula que estamos manejando, ¿sí? Debe ser descrita por una función que sea continua en ese lugar. Repito, ¿por qué debe ser continua? Porque está describiendo a la misma partícula. Entonces, noten que la razón, la física, tiene que estar de mano de la razón. No se puede estudiar física y no estar dentro de la razón. O sea, la física, como las matemáticas, como la biología y la química, son lógicas, completamente lógicas. Si algo va en contra de la lógica, inmediatamente hay que desecharlo, ¿sí? O sea, las matemáticas son una herramienta que puede incluso sugerirnos cosas, pero la razón nos va a ayudar a discriminar algunos resultados, algunas sugerencias, porque recordemos que las matemáticas son una herramienta, ¿sí? Son una herramienta, no es la naturaleza, ¿sí? Las matemáticas las utilizo para describir a la naturaleza. Entonces, superior a las matemáticas es mi razón. Entonces, el ingeniero no puede estar exento de usar la razón. ¿Dónde estamos aquí? Bien, entonces eso fue el primer postulado.
especifica o establece que la función de onda ya no va a ser descrita por bolitas y viboritas, sino por una función matemática que debe tener serias condiciones matemáticas para que sea útil. El segundo postulado, ese dio mucho que decir, o sea, costó mucho trabajo formularlo. Schrödinger mismo no lo formuló un amigo suyo que se llamó Max Born. Hoy lo estamos poniendo como parte del cuerpo fundamental de la mecánica cuántica no relativista, ¿sí? O sea, no es creación nada más de Schrödinger. De Schrödinger la creación es el primer postulado, pero los demás postulados fueron creados por varias otras personas. En particular, el segundo postulado, ¿sí?, es creado por Max Born, un alemán, ¿sí?, que trabajando con Heisenberg en lo que se llaman álgebra matricial, por primera vez se utiliza la álgebra matricial para describir sistemas físicos. Claro, nosotros no desarrollamos la álgebra matricial, desarrollamos ondas, ondas analíticas. La ecuación de Schrödinger es una onda analítica. Bueno, no utilizamos matrices por su complicación en su manejo, ¿sí? O sea, si esto nos da dolores de cabeza, pues imagínense nada más si empezamos a trabajar con que esto es una matriz. Sí, la función sí es una matriz. Bueno, pero como ven, esto es el trabajo de Max Born. ¿Qué hizo Max Born? Tomó la función de onda y dijo, si es una función imaginaria, no representa algo físico. ¿Qué es lo que sí puede representar algo físico? Algo que sea real. Sí, que esté dentro de los números reales. Y claro, cualquier cantidad compleja multiplicada por su complejo conjugado necesariamente nos da una cantidad real. Esta es la gran osadía de Max Born, descubrir que una función compleja, su producto por el complejo conjugado siempre va a ser una cantidad real y que la puede asociar ¿con qué? Pues con la probabilidad. En particular, simplemente la función psi módulo al cuadrado lo asoció con la llamada densidad de probabilidad. La densidad de probabilidad no es la probabilidad. La densidad de probabilidad es una función de punto, mientras que la probabilidad es una función de una región, o sea, una integral, es un promedio. Entonces, hay mucha diferencia entre lo que es la densidad de probabilidad y lo que es la probabilidad. Bien. Entonces, el segundo postulado lo que nos dice es que buscar a la partícula en todo el espacio, ahí sí vamos a tener la seguridad. Ahora bien, esto es una pregunta inmediata que hace el ingeniero. Oye, ¿y el infinito qué significa? ¿Qué acaso de veras me voy a poner a buscar la partícula desde la China hasta México? ¿O más? Porque está diciendo infinito. No. El infinito en física quiere decir muy grande con respecto al tamaño del sistema. Si estamos hablando de electrones, por ejemplo, en la vecindad de un núcleo que tiene dimensiones de 10 a la menos 10 metros, un ángstrom, ¿sí? Que si la busco en el intervalo de 1 milímetro, ¡oh, caramba! Pues estoy hablando del orden de 1000, bueno, ya son 1000 millones de angstroms en 1 milímetro. Entonces, realmente ya buscarla en 1 milímetro es estarla buscando en el infinito, ¿sí? O sea, 1 milímetro es una cantidad muy grande con relación al tamaño de un átomo. 1 milímetro es una locura, ¿sí? Ya está en el infinito. Entonces, afortunadamente, a esas distancias, las interacciones entre el núcleo y el electrón ya son tan pequeñas que podemos considerar que la función es cero. Entonces, aprovechamos integrar desde menos infinito a infinito, al fin que a partir de 1 milímetro la función vale cero. ¿Sí? Entonces, es decir, lo lanzamos al infinito. Pero en la física, el infinito está muy cercano, mejor dicho, comparado con el tamaño del objeto, pues es muy cercano, 1 milímetro. Con respecto a nosotros, 1 milímetro no es nada. Bueno, pues para el electrón ya es el infinito. Entonces, buscar al electrón dentro de un átomo equivale a esta integral. ¿Va? Bueno, entonces, esto es lo que dice el segundo postulado y fue creado por Max Born. Que la partícula está en algún lugar del intervalo de definición. Si lo buscamos en alguna región pequeña, tenemos una probabilidad de encontrarlo, pero siempre va a ser no la seguridad. Pero si la buscamos en todo el intervalo, tenemos la seguridad de encontrarlo. ¿Ven? Varias ocasiones
Bueno, está allí. Varias ocasiones, en forma de broma, les he dicho, si el universo, por ejemplo, el espacio de definición, estuviéramos en el Politécnico, ahorita no lo estamos físicamente, pero si este fuera el universo de ubicación de un estudiante, diríamos, bueno, ¿cuál es la probabilidad de encontrarlo en todo el Politécnico? Pues es una búsqueda loca, ¿sí? Buscarlo salón por salón, salón por salón, en todo el campus Zacatenco. Pero si lo buscamos en todos los salones, en todas las escuelas de Zacatenco, lo voy a encontrar. Encuentro a Camacho García David. ¿Sí? Me preguntan, ¿dónde está? No lo sé, pero si lo busco, lo encuentro. ¿Sí? Así diría yo si estuviéramos en clases presenciales. ¿Ven? Ahora me dice, ¿y cuál es la probabilidad de encontrarlo en el edificio 1? Bueno, pues la probabilidad no es nula, pero no es la seguridad. ¿Y qué pasa si lo busco de los edificios del 1 al 3? Pues la probabilidad no es nula, pero no es la totalidad. Si lo busco del 1 al 5, crece mucho la probabilidad. Crece mucho. Tampoco es la seguridad, porque a lo mejor Camacho se va a comer una torta al edificio 9, ¿sí? Entonces, pero si lo busco en todo el intervalo, lo encuentro. Eso es lo que dice el segundo postulado. Eso es lo que dice el segundo postulado. El segundo postulado, voy a tachar esto. Así. El segundo postulado nos dice, si lo buscas en todo el espacio de definición, ¿sí?, lo vas a encontrar. Pero si la buscas en un pequeño espacio, la probabilidad no es nula, pero no tienes la seguridad. Por eso, cuando se integra en una región pequeña, esto va a ser menor que la unidad. No cero, pero menor que la unidad. Eso es el segundo postulado. El tercer postulado incluso empecé ilustrándolo con este ejercicio clásico de buscar el promedio de la posición de una partícula de la cual se hicieron 18 mediciones. Entonces esta X representa el promedio de todas estas mediciones. Representa el promedio. No representa el lugar más probable o el único. No, representa el promedio de muchas mediciones. Eso es lo que representa el tercer postulado. El tercer postulado de este observable, del cual el operador es OF, F subíndice OP, que es el operador del observable F, esta cantidad es el promedio de muchas mediciones. Claro, como estoy en el micromundo, no me voy a poner a medir dónde está el electrón una vez, 2 veces, 3 veces. No, para eso tengo este postulado. ¿Cuál es la posición promedio de estadía del electrón dentro de un núcleo? Pues la posición promedio es a la mitad del núcleo. ¿Sí? Exactamente a la mitad del núcleo. Piensa en una bolita, el núcleo, y el electrón girando alrededor del núcleo. ¿Cuál es su posición? Pues exactamente es donde está la misma posición que tiene el núcleo. Esa es su posición promedio. ¿Sí? Entonces, esta es la posición promedio. Si estamos calculando la posición. Si estoy calculando la velocidad, bueno, pues en el espacio de velocidades hago un montón de mediciones. Muchas mediciones. Y luego saco promedio de todas esas mediciones y obtengo la velocidad promedio. Entonces, entendamos el tercer postulado. El tercer postulado nos da el valor promedio después de muchas mediciones. Eso quiere decir este tercer postulado. Y claro, como aquí estoy representando muchas cantidades medibles, o definir los operadores de esas cantidades medibles. ¿Qué cantidades? Pues como la posición, como el momento lineal, energía potencial, energía cinética, la suma de la energía cinética más la energía potencial, que es el hamiltoniano, o bien la energía mecánica total, que sería esta. ¿Sí? Entonces, estas cantidades que son clásicas, ¿cómo las interpreto en mecánica cuántica? Pues son parte del postulado número 4. Tampoco son demostrables. Son peticiones de quien crea el modelo, en este caso Max Born y Schrödinger. Después de discutir, bueno, pues encuentran que esto es lo que son los operadores asociados a P. O sea, por ejemplo, este es el operador asociado a P sub X. Sería aquí parcial con respecto a Y si fuera la componente P sub Y, y la parcial con respecto a Z si fuera la componente P sub Z. En fin, estos son dogmas. Estos no son demostrables. Estos 4 postulados
¿sí? Estos 4 postulados que tenemos para la mecánica cuántica, uno se pregunta, bueno, ¿y para qué sirven? Qué bonita mecánica cuántica. Es muy sólida, tiene 4 postulados perfectamente no contradictorios uno con el otro, tienen significado, pero ¿y para qué le sirven a un ingeniero? Bueno, entonces, eso fue lo que hicimos al desarrollar los modelos, mostrar a dónde le es útil al ingeniero, porque eso es natural del ingeniero, preguntarse y encontrar respuesta de para qué sirve, porque para eso se está formando como ingeniero, para aplicar el conocimiento en la solución de problemas sociales, ¿sí? No para problemas personales, no. El ingeniero no está estudiando para satisfacerse a sí mismo, sino para resolver problemas de la comunidad en la que vive. Allí es donde se va a desempeñar. Y por eso les digo, deben procurar el aprendizaje, no procurar solamente el pase. Un 6 obtenido por alguien que se preocupó para el aprendizaje le sirve. Le sirve. Pero una persona que no se preocupó por el aprendizaje, nada más por pasar la materia y sacó 6, ese no va a ejercer la profesión, no va a vivir de ser ingeniero. Ahora, es normal, eso es demostrable, mediante la experiencia de ver un grupo cómo se comporta. Aquellos que estudian normalmente, pues sí, algunas veces sacan un 6, pero normalmente sacan un 7, un 8, un 9. ¿Sí? Y ustedes deben tirarle al 8, 9 y 10. Excelencia. ¿Sí? No quedar en mediocridad, 6 o 7. Quien estudia para el aprendizaje, seguro que no está en esa sección de la medianía que está en mucha duda de que viva de su profesión. ¿Sí? Yo he tenido esa experiencia de encontrar jóvenes estudiantes. Oye, ¿qué estás haciendo ahí? Pues, trabajando. Pues, sí, pero ¿por qué no haces tu profesión? La abandoné en el 9º semestre. En el 9º semestre, bueno, pues es una grosería después de haber hecho el esfuerzo. 8 semestres abandonar la carrera en el 9º, bueno, pues no. De plano no haces tu segundo esfuerzo, ¿sí? O no estuviste convencido desde el inicio de estudiar para el aprendizaje y nada más estudiaste para el pase. Entonces normalmente ocurre eso, que es muy lamentable de que un gran número de estudiantes abandonan el oficio porque pues no se sienten capaces, no tienen confianza. Entonces mi consejo es esa, amigos. Estudien para el aprendizaje y van a sacar calificación arriba de la mediocridad. Pero si aún estudiando para el aprendizaje obtienen calificaciones bajas, bueno, aún porque se sienten seguros. No, pues me tocó la mala suerte que me preguntaron a lo que no estudié, pero yo estudié todo y saqué un 7. Ese va a ser un ingeniero de calidad, porque estudió para prepararse para ejercer la profesión, ¿sí? Bueno, entonces, estudiar el capítulo 1 de nuestro segundo tercio del curso es ver los fundamentos. Ahora, la respuesta, ¿dónde se aplican? Bueno, quiero recordar junto con ustedes la exposición sobre escalón de potencial. Escalón de potencial, vamos a ver dónde andas, aquí está. Ahí está, escalón de potencial. ¿Sí? Eso es. Claro, ya está ahí localizado. Déjenme quitar eso para que no me falle, porque está mi internet esta vez muy fallo. Quito la imagen y parece que eso me ayuda. A ver, escalón de potencial, ¿dónde estás? Aquí estás. Escalón. Aquí está. Amigos, ¿ven mi pantalla? Ahora sí, profesor. Magnífico. Qué bueno. Bueno, esto es un modelito que da respuesta a esa pregunta. ¿Para qué sirve? Entonces, incluso presentamos un escalón de potencial ideal, un par de tubos metálicos, pero uno de ellos conectado a tierra y el otro a una diferencia de potencial B.
porque lo que el ingeniero mide son potenciales y corrientes. Principalmente son los dos parámetros más ocurridos, el potencial y la diferencia de potencial y la corriente. Entonces, así es como este tubo está un potencial más alto, y la energía potencial que estamos manejando en el curso es U sub 0 igual al producto de la carga por el potencial. Bueno, este es el modelo macroscópico. Este sería un modelo matemático o geométrico, ¿sí? Claro, no está exactamente pegados los dos tubos. Sería una pequeña recta inclinadita, pero no hay mucho problema en representarlo así, dado que las uniones en los diodos, por ejemplo, es del orden de angstroms, y realmente eso se puede modelar de esta manera, como si fuera una subida brusca, ¿sí? Y bueno, esto está conectado con la fuerza. Miren, aquí está un ejemplo clásico de lo que hace un matemático, de lo que hace un ingeniero, ¿sí? Fíjense, en esta relación, el físico se siente feliz de decir, bueno, si hay un brinco brusco de el potencial, quiere decir que en un intervalo X, en un intervalo delta X tendiendo a cero, porque esto está pequeñísimo, tiende a cero. Entonces, si delta X tiende a cero, si esta cantidad tiende a cero, entonces cualquier cantidad dividida entre cero, me la lanza al infinito. Como tiene un signo negativo, bueno, entonces esto se va al infinito. O sea, quiere decir que esta partícula en esta región va a sufrir por el hecho de cambiar de una sección de potencial cero a una sección de potencial U sub 0, va a sufrir una fuerza de repulsión. Entonces ya puedo entender por qué la partícula no puede pasar. Sí, pues claro, es repelido con una fuerza loca, ¿sí? Pero ahora me acuerdo. Bueno, ¿cómo es que sí puede pasar? Porque la partícula no es solo una bolita, no es solo una partícula clásica, tiene comportamiento dual, de manera que algunas veces llega aquí y dice, bueno, pues yo soy onda, y las ondas pueden pasar, no con probabilidad 1, o sea, algunas veces pasarán y otras veces no, pero así es el electrón, toma sus decisiones en la frontera y se pone la cachucha de partícula y se refleja, y se pone la cachucha de onda y se transmite, y es lo que hacemos nosotros en el cálculo, ¿sí? Ver cuántas veces se refleja de un número de veces que lo intenta, cuántas veces se transmite de un número de veces que lo intenta. O bien, si lo intentó 100 veces, cuántas veces se refleja, y de esas 100 veces, cuántas veces se transmite. ¿Ven? Es lógico. Además, debo saber que el número de veces, si lo lancé 100 veces, el número de veces que se reflejó más el número de veces que transmitió, tiene que ser 100. No puede ser de otra manera. ¿Ven? Entonces, esto es lógico. O sea, en la física está involucrada la lógica. Mientras que en las matemáticas se quedaría aquí con esto. Esto sería suficiente para un matemático, ¿sí? O para un físico puro. Pues sí, la partícula se puede reflejar y se puede transmitir porque se refleja cuando actúa como partícula y recibe una fuerza de repulsión muy grande. Pero se transmite cuando toma la cachucha de onda y dice, no, pues yo puedo hacerlo, ¿sí? A mí las fuerzas infinitas no me espantan, ¿sí? Simplemente voy a moderar que no voy a poder pasar siempre, no puedo pasar siempre, y que algunas veces me voy a reflejar, ¿sí? O bien, el equivalente no es que lo intente 100 veces, sino que envío un haz de 100 partículas. Entonces, no todas las partículas se van a reflejar, no todas las partículas se van a transmitir. Va a haber un número de partículas de esas 100 que estoy enviando que se reflejan. Y claramente el resto de 100 tienen que ser las que se transmiten. De tal manera que la suma de las partículas que se reflejan y de las partículas que se transmiten tiene que ser 100. Eso es conservación del número de partículas. Y eso no me lo dice ninguna fórmula, sino es la lógica. La lógica me va a ayudar a resolver problemas y a entender las formulaciones. ¿Sí? Eso es lo interesante del aprendizaje. Que yo entienda qué significa R y qué significa T. Darle una interpretación correcta. Y hasta después, si no tengo el apunte para definir quién es R y quién es T, me acuerdo.
Sí, no se pueden perder las partículas. Si lanzo 100, el número de partículas que se reflejan más el número de partículas que se transmiten tiene que ser igual a 100. Tiene que haber conservación, ¿sí? Entonces, si defino la probabilidad como que todas las incidencias es 1, entonces la probabilidad o fracción de partículas que se reflejan y la fracción de partículas que se transmiten, las dos fracciones tienen que sumar la unidad. Entonces, esa es la lógica. Y eso no es matemáticas, eso es razonamiento. Toda la ingeniería y altamente lógicas. No hay magia, no hay magia. Eso es lo interesante. Y claro, es bueno, si quieren hacer un acordeón, pues ya pueden apuntar las relación de R y T para el caso de un escalón donde la energía es superior a la energía del potencial. Es bueno, no hay problema hacer un acordeón. Pero más interesante es cuando veas tu acordeón y veas la R y veas la T, dices, esta R representa el número de partículas que se reflejan, esta T representa el número de partículas que se transmiten, pero el número de partículas que se reflejan más el número de partículas que se transmiten tiene que ser igual al número de partículas incidentes. Ya tengo una aplicación de la mecánica cuántica. Ya está. ¿Ven? Que es mucha razón, o sea, el razonamiento es parte fundamental de la física y de la ingeniería. Quizás muy atinado el nombre de ingenio, ¿sí? O sea, discernir entre una cosa y otra es cuestión de ingenio. Si el ingenio está cultivado, puede discernir, o sea, separar perfectamente una cosa de otra. No es necesario tener un manojo de fórmulas y no sé cuándo usarlas, ¿sí? No sé cuándo aplicarlas. Bueno, después de que hicimos varias cosas, ¿cómo hicimos? Aplicando las condiciones de continuidad aquí en la frontera. Y eso nos llevó a encontrar los coeficientes, ¿sí? Por ejemplo, resolver la ecuación de Schrödinger, que es los estados estacionarios esta, porque a parte temporal ya saben que es general. Entonces, nos preocupamos solamente por la parte espacial en donde aparece el potencial. Claro. Esta sí, el potencial va a influir sobre la forma de psi espacial, porque esta depende del espacio, no depende del tiempo. Entonces la parte temporal va a ser siempre igual, una exponencial. Bueno, entonces encontramos, por ejemplo, esto, que la solución son dos ondas, una que viaja hacia la derecha y otra que viaja hacia la izquierda, y las identificamos como la onda incidente y la onda reflejada, y hasta pusimos esta figurita, ¿sí? Y luego en la segunda región, fíjense, aquí es donde entra la razón. Entra la razón. Fíjense cómo la solución matemática me arroja dos resultados. Sin embargo, yo sé que en la segunda región no hay nada que obligue a la función de la región 2 a reflejarse. Esto sí representa la onda transmitida, pero la otra pues es una onda reflejada que me sugiere la solución matemática, pero la matemática no es física. La matemática es una herramienta nada más, que me sugiere, oye, mira, este valor, a ver, dale una interpretación. Ah, pues la razón me dice que no hay onda reflejada. Sí, es como cualquier sonido que va a viajar y viaja en el aire, y no hay nada, ninguna pared que lo refleje, pues no se refleja. Así también aquí, si desde 0 hasta infinito no hay otro potencial que lo refleje, pues esta parte es 0. ¿Y cómo me las arreglo después de razonar? Diciendo, mira, tú no existes, te voy a hacer 0. Como ven, no hay nada matemático aquí. Es solamente la razón la que me lleva a deducir que este término no tiene sentido físico y por lo tanto lo elimino. Aunque las matemáticas estén insistiendo, mira, es una solución. Pues sí, es matemática, pero las matemáticas no son la física. ¿Sí? La física debe estar representada y debe ser congruente con la razón. Y tú eres incongruente con la razón porque no hay ningún otro potencial que obligue a la reflexión. Por lo tanto, te amuelas, te anulo, te anulo, ¿sí? Entonces nada más hay una onda que se transmite, pero no hay onda que se refleje. Porque la razón me dicta que mientras no haya una discontinuidad de potencial, no hay ninguna pared que le obligue a que se refleje. Ni
ningún error. Muy y con eso tuvimos los valores. No se escucha, profesor. Creo que te está yendo el interacto. Va a haber unos más si tenemos. Si tengo. Sí, bien. Ya quité el video que me está desfavoreciendo. Ahora, ¿me escuchan? Amigos, Sí, ahora sí. ¿me escuchan? Sí. Magnífico, magnífico. A partir de esto que se llaman condiciones de continuidad, otra vez, porque la partícula que se describe en la frontera es la misma, tanto por la derecha como por la izquierda, es la misma partícula. Piénsenla en una pelotita aquí, piensen en una bolita aquí. Entonces, descrita de un lado y descrita del otro, tiene que ser la misma función. Por eso establecemos la continuidad, porque estamos hablando de la misma partícula. ¿Ven? Es la razón la que me lleva a establecer estas llamadas condiciones de continuidad. Bueno, encontramos el coeficiente de reflexión y luego el coeficiente de transmisión. Ya está, estas dos cantidades. Luego viene la parte numérica. Ahí están. Recuerdo que la K1 y la K2, que son los números de onda, tienen esas expresiones. Y esto sería algo muy camorroso de calcular. Y más de un estudiante se pone a sustituir estos términos. Claro, si no ha asistido a clases, dice, pues ¿para qué yo sustituyo ya? Que lo haga la máquina. Pues te vas a equivocar muchas veces si no haces ingeniería, ¿sí? Tenemos que darnos cuenta que aquí el álgebra me dice, estos términos que son comunes los puedo factorizar, tanto arriba como abajo, y ya factorizados los cancelo. Entonces, toda esta compleja expresión que nos llevaría a hacer muchas operaciones, estar multiplicando por 2m entre h barra cuadrada cada uno de estos términos y luego dividir cada uno de esos términos entre 2m h barra cuadrada. Entonces, les recomiendo, sí, utilizar el ingenio para encontrar los resultados. Bueno, y ya encontramos un resultado numérico. Eso no es tan importante. Si alguien entrega un resultado así sin interpretarlo, no está haciendo ingeniería, no está haciendo física. No, simplemente utilizó una máquina calculadora para encontrar un resultado numérico. ¿Y qué? La calculadora no va a ser ingeniero. El ingeniero es el que hace, haciendo uso de su razonamiento, de su capacidad de razonamiento, interpreta el resultado. Y entonces dice, 1 de cada 10 intentos se reflejarán estos, 1/10, o 11 centésimos, o 111 milésimos. Entonces, eso es lo interesante de interpretarlo. 11 de cada 100 intentos se reflejarán, o bien el 11% de probabilidad de reflejarse, ¿sí? O 111 de cada 1000 intentos se reflejarán, 111 milésimos, 111 de cada 1000 intentos se reflejarán, o bien 11.1% de probabilidad de reflejarse, ¿sí? Entonces ya entendimos por qué a esto se le llama probabilidad de reflexión. ¿Y qué significado tiene eso? Bueno, ya lo entendemos, que puedo ser que haga 10 intentos o bien enviar 10 partículas. Si lanzas 10 partículas, bueno, la probabilidad dice que una se va a reflejar y 9 se van a transmitir. Esa es la interpretación de este resultado que está ciego. Me lo da las matemáticas, pero no me lo interpreta. Es el ingeniero el que debe hacer la interpretación de este resultado. Si en un examen un compañero pone este resultado y dice, mira, yo saqué este resultado, ¿está equivocado? No está equivocado. Tu calculadora es muy inteligente, pero el inteligente debe ser tú. Si no hiciste una interpretación de este resultado, pues no hiciste nada. Te hiciste aritmética, nada más, pero no es física esto. La física que está aquí metida. Este número debe tener interpretación física. ¿Ven? Lo mismo para el coeficiente de transmisión. Ahí está un valor y lo interpretamos. 9, aquí al redondeo también. ¿Por qué redondeo al siguiente? Pues porque no puedo estar trabajando con partículas
fraccionadas, o sea, o la partícula es una y no puedo partir pedacitos. Si no puedo decir 8.8, no. Entonces digo, 9 de cada 10 intentos, porque son 8 décimos, pero si quiero despreciar este 89 debo redondear, y el redondeo inteligente es, si pasa de 5, aumento 1. Entonces 9 de cada 10 intentos se transmitirá, 89 de cada 100 intentos se transmitirán, o bien 89%, ¿sí? O bien 889 de cada 1000 intentos, 88.9, sí, 3 cifras significativas. Si hablo solamente de 2, 2. Si hablo de 3, entonces pongo 3. Bueno, entonces esto es lo inteligente. Esto es lo que corresponde a un estudiante de ingeniería, la interpretación. Sí, un resultado así simplemente no tiene sentido. No tiene sentido físico, simplemente me demuestra que el estudiante es muy bueno utilizando su calculadora. Sí, pero en ese caso, pues el premio se lo daremos a la calculadora, no al estudiante. Al estudiante le corresponde hacer la interpretación de esto, que no es ninguna fórmula, sino simplemente es razonamiento. ¿Qué significa este número? Bueno, pues ahí está. ¿Se dan cuenta? Bueno, ese es el objetivo, o ese fue la aplicación de la mecánica cuántica en este modelo. Ahora bien, los estudiantes no trabajan con partículas. O sea, no entra un estudiante a un laboratorio, ten tus 100 electrones y lánzalos contra un potencial. A ver, verifica si el cálculo es correcto. No, eso no lo hace el estudiante. El estudiante puede medir corrientes y voltajes. Bueno, entonces por eso tuvimos que traducir nuestro trabajo de física, lo tuvimos que traducir. Voy a cancelar esto. Sí, lo cancelo y lo manejamos en corrientes, ¿sí? Esto también, bueno, es lo que platicaba yo en un momento anterior, de que la suma tiene que ser igual a 1, o sea, la suma de las fracciones tiene que ser igual a 1, porque esto se puede interpretar como la fracción respecto de la cantidad de partículas incidentes, ¿sí? Esto es una fracción de la cantidad de partículas incidentes que se reflejaron, y esta es la fracción que se transmite. Entonces, la suma de las dos fracciones necesariamente debe ser la unidad, que aquí se hace muy sencillo. Ustedes lo hicieron, pero repito, los estudiantes de ingeniería no miden partículas, nadie en especial tiene un manojo de electrones en la mano, ¿sí? No puede trabajar así. Lo que sí tiene es un circuito en donde hay un diodo que es un escalón, y entonces lanza una corriente I, es arbitraria porque él es el que determina cuál es el valor de la corriente incidente, pero se pregunta, bajo las condiciones de la altura del voltaje con el cual generó el potencial y la energía con la que estoy acelerando las partículas, bueno, ¿cuántas se van a reflejar y cuántas se van a transmitir? O sea, ¿cuál va a ser la corriente reflejada y cuál la corriente transmitida? Bueno, pues si me dan la energía de las partículas incidentes y la altura del potencial o la diferencia de potencial, pues puedo calcular rápidamente R y T, ¿sí? Entonces, en este caso, si me dan estos dos valores y la corriente de incidencia, que pueden ser 20 nanoamperes, son corrientes típicas de dispositivos optoelectrónicos, ¿sí? Muy pequeñitas, ¿sí? Pequeñitas del orden de nanoamperes. Bueno, ¿cuál es la corriente transmitida? Esto es ingeniería. Esto es ingeniería auxiliada con resultados de la física. Este coeficiente lo puedo calcular con la física, y ya este otro cociente viene de la ingeniería, porque estos son flujos de partículas. Bueno, pues ahí está. Entonces, si la corriente incidente dice es de 20 nanoamperes, bueno, pues la corriente transmitida es de 18 nanoamperes, ¿sí? Entonces, el producto del T que hemos calculado por la corriente incidente, que son 20 nanoamperes, bueno, pues no se reduce eso a solamente 18 nanoamperes, ¿sí? Ahora, ¿por qué aquí reduje a 18? Bueno, porque este es un valor de dos cifras significativas, así es que aunque estos tienen 3,
este tiene 2, por lo tanto el resultado no puede tener 3 o 4 o más, no, solamente 2, porque es lo que puedo medir con mi aparato, con mi amperímetro, solo mido hasta unidades completas de nanoamperes, ¿sí? Entonces por eso no puedo medir más que 2 cifras significativas. Entonces este número tengo que reducirlo a 2 cifras significativas. He hecho el redondeo, ¿sí? Entonces, ¿quién rige sobre el resultado? El número de cifras significativas, el valor más bajo. A estos tienen 3, pero este tiene 2, entonces el resultado no puede tener más de 2. Más de 2. Creo que eso fue todo lo que hicimos. Ay, miren, aquí está este trabajo en el que hicimos la prueba rápida. Vuelvan a ejercitar su álgebra. Vuelvan a ejercitar su álgebra. ¿Sí? Esta expresión, pues miren cómo se desarrolla. Entonces, ejerciten su cálculo diferencial. Me recuerdo que este fue nuestro ejercicio, creo que la primera prueba, una de las pruebas rápidas, ¿sí? Entonces necesitan repasar su cálculo diferencial porque debemos ser ágiles en el uso de la herramienta matemática. Bueno, ahí está una aplicación, ¿sí? Esa fue una aplicación. ¿Cuándo hicimos alguna otra aplicación? Sí, hicimos otra aplicación. Hicimos, ¿cuántas? Creo que 8 o 9 aplicaciones. Pero hay una en especial que nos permitió aplicar toda la matemática o los fundamentos de la mecánica cuántica no relativista. Y este fue el modelo de pozo de potencial infinito. Allí pudimos calcular las energías, pudimos normalizar la función, pudimos calcular la densidad de probabilidad, la probabilidad y valores de expectación. Pudimos hacer muchas cosas, muchas cosas. Voy a repasar rápidamente esa parte. Déjenme localizar, aquí está, postulados, aquí está, pozo de potencial. Ahí está. La pregunta obligada, ¿ya tienen a la vista la página? Ahora sí, profesor. Ah, muy bien, qué bueno. Pero creo que volví a cometer el error de dejar abierto esto, sí, y entonces déjenme quitarlo para que no me quite, porque mi internet no es recomendable, mi internet anda muy mal, anda mal. Aquí está el pozo. Sí, confío mucho en que ya tengan una buena recepción de mi plática. Bien, este pozo de potencial infinito nos permitió aplicar muchas cosas de la mecánica cuántica. En principio, recordar que ¿qué es un pozo infinito? Caramba, ¿existirán infinitos? Físicamente, no. Lo que pasa es que hay lugares en donde la energía es el pozo es tan profundo, no infinito, pero tan profundo con respecto a la partícula que podemos considerarlo infinito. No cometemos ningún error con decir que es infinito cuando solamente es muy grande. ¿Dónde se da este panorama? Son electrones cerca del núcleo atómico. Son electrones cerca, donde están muy felices los electrones. Allí están muy bien amarraditos a su núcleo. Son felices girando alrededor del núcleo. ¿Sí? Y es más, estos electrones puede ser que reciben energía externa y se suben a un nivel más grande. Bueno, pues estos son muy sabios porque dicen, no, el lugar de confort es el lugar de mínima energía. Y entonces la energía que ganaron la expelen cayendo la que ganaron la pierden otra vez al caer. Y esa que perdieron los electrones, pues la usamos nosotros. Miren, por ejemplo, ahorita yo estoy utilizando esta lamparita que me da luz. Miren, aquí la tapo y me da luz. Tengo una lamparita que me ilumina la cara. ¿Qué hacen los electrones allí? Pues son unos LEDs. Y ya saben, los LEDs son diodos que tienen la banda de valencia y la banda de conducción. Entonces, la energía eléctrica que yo consumo hace que esos electrones que están en la banda de valencia ganen energía y saltan así, de manera global, saltan a la banda de conducción. ¿Sí? Y luego viene lo que se llama emisión inducida. Con un solo fotón que allí se produzca
de esa energía, ¡pum!, decaen otra vez. Toda esa energía que ganaron al inicio, eléctrica, la absorbieron. Llegaron a la banda de valencia. Y ahora, al regreso, ¿cuándo regresan los electrones? Más o menos 10 a la menos 8 segundos. A ellos no les gusta estar así de paseo grande. Ay, tengo mucha energía, pero el lugar más estable es donde la energía es menor. Por eso regresan espontáneamente y miren, esa energía que ganaron la emiten en forma de luz e iluminan mi cara. O sea, hasta nos enseñan que hay que vivir en la economía. ¿Sí? La saciedad, eso de acumular y acumular energía. No, eso no los enseña la naturaleza. La naturaleza nos enseña qué enseñanza tan ética nos dicen estos partículas del micromundo. El estado más estable es el estado de mínima energía, de menor energía. Si ganas energía, bueno, ya la ganaste por algún método, disípala para que otros la usen. ¿Sí? Cosa que muchos no piensan así. Sí, hay unos tienen un carro de lujo y quieren otro. Tienen un avión y quieren otro. Tienen un yate y quieren otro. Tienen una isla y se compran otra isla. No tienen llena. Sí, y la ética nos dice, bueno, pues si tienes dinero, disípalo, pon empleos, genera empleos bien pagados. ¿Para qué quieres una isla? ¿Ustedes saben que hay ricos que compran islas? Sí, compran sus islas. Yo me recuerdo de un ejemplo muy sonado, un apellidado Onassis, un rico griego, dueño de los más grandes astilleros europeos, que producía barcos mercantes, incluso barcos de guerra. Sí, allí por las costas de Grecia está su astillero. Bueno, pues él tenía yates, tenía aviones, tenía islas. Enamoró a una cantante de música académica que fue María Callas, fue esposa de Onassis. Después enamoró a la ex viuda de Kennedy, a la guapa, ¿cómo se llama? Jacqueline Kennedy. Y bueno, era insaciable. Riqueza y fama y, en fin. No, los electrones nos dan una lección. Dice, ¿para qué quieres tanto? El lugar mejor, el lugar más estable, de mayor confort, es el de mínima energía. Y yo me fijo en esas cosas, pero es que son unas excelentes clases de ética humana, ¿sí? Sí, el micromundo nos da muchas lecciones interesantes. Bueno, hay un pensador africano, Agustín de Hipona. Dice, es cierto, las personas quieren más y quieren más y quieren más. Dice, porque su espíritu está dirigido hacia lo infinito, a lo que ya no tenga más cosas arriba, a lo máximo, a lo infinito. Eso decía Agustín de Hipona. Y dice, por eso mi alma no encontrará el reposo hasta que repose en lo infinito. O sea, claro, era católico, pensaba en Dios. Dice, arriba de Dios ya no hay nada. Así que si yo quiero desear algo grande, debo desear lo infinito. O sea, desearlo no es malo, es parte de la naturaleza humana, de desear más y más y más y más. Pero hombre, cuando ya obtengas más, compártelo. Regresa a tu estado